día de hoy vamos a ocuparnos de otro tema importante dentro de la neurología, el capítulo correspondiente a la electroencefalografía. Vamos a utilizar para ello nuevamente ciertos trazados normales y patológicos que corresponden a nuestro libro de semiología del sistema nervioso. Queremos decir también que este videoprograma tiene que verse conjuntamente con el videoprograma de convulsiones que también tenemos grabado. Desde Galvani hasta Berger y desde este hasta la actualidad, son numerosas las vicisitudes por las que atravesara la ciencia y las investigaciones de los fenómenos bioeléctricos hasta llegar a los progresos de la electrónica moderna, que consta de equipos exactos. La introducción de los transistores superó muchísimo el rendimiento de las válvulas y permitió registrar minúsculas expresiones de la actividad bioeléctrica cerebral. Berger es nombre señero en la electroencefalografía por haber sido el primero que registró la actividad bioeléctrica de un cerebro humano en 1924, seguido poco después por Connie Müller. Las investigaciones previas en el animal se iniciaron con Dubois-Reymond en el año 1848, Catton en el año 1875, Fleisch von Marxon en el año 1883 y sobre todo las figuras de Beck y Cybulski, Shenor, Berigo, Neminsky y Samoilov, entre otros. Todos ellos forman un grupo de prestigiosos hombres de ciencia que junto con Adrian en 1934 contribuyeron al progreso de la electroneurofisiología. La electroencefalografía, como hemos dicho, surgido con los trabajos de Hans Berger, ha adquirido una importancia cada vez mayor, constituyendo un valioso auxiliar de la semiología neurológica y de la neurocirugía. Si tuviéramos que intentar una definición de lo que entendemos por el término electroencefalografía, vamos a decir que es un método que consiste en la inscripción gráfica de las corrientes de acción producidas por la actividad de la corteza cerebral, a semejanza de la electrocardiografía con las corrientes de acción generadas por la actividad miocárdica. Estas corrientes de acción son registradas en forma de ondas que representan globalmente la actividad eléctrica sincronizada de la vasta asociación de neuronas de la corteza cerebral, que tienen su origen en factores metabólicos que determinan los diferentes cambios de potencial a lo largo y ancho de la membrana celular. Las ondas presentan una tendencia a la ritmicidad, con una frecuencia y un potencial o amplitud que varía dentro de ciertos límites normalmente. Como estas ondas son de gran frecuencia y pequeña amplitud, se utilizan para su registro, en vez del galvanómetro corriente, los oscilógrafos, ya el electromagnético con inscriptor de tinta o bien el de rayos catódicos. Los aparatos poseen un sistema de amplificación diferencial y son de 8 a 16 canales. Por medio de electrodos constituidos por pequeñas placas metálicas aplicados con una pasta de conducción especial sobre la piel previamente humedecida con solución fisiológica o alcohol, la corriente es recogida y llevada al oscilógrafo por delgados alambres. Habitualmente, los electrodos se colocan en las siguientes regiones: frontal, central o motora, parietal, occipital, temporal y en la línea media. También se pueden agregar electrodos en posiciones intermedias. Se puede utilizar la derivación bipolar o unipolar. En la primera, ambos electrodos son activos y van colocados en puntos más o menos próximos de la región del cuero cabelludo a explorar. En la segunda, un electrodo es activo y va ubicado en la región a explorar, y el otro, indiferente, se coloca en un lugar considerado inactivo, por ejemplo, el lóbulo de la oreja. A diferencia de la electrocardiografía,
La electroencefalografía registra los fenómenos eléctricos de las áreas más próximas a la colocación de los electrodos. No hay, sin embargo, diferencia entre el electroencefalograma obtenido a través del cuero cabelludo y el obtenido directamente de la corteza cerebral puesta al descubierto en el curso de una intervención quirúrgica. Vamos a ocuparnos de los caracteres normales del electroencefalograma. Las ondas del trazado se analizan en su forma o amplitud, que se mide en microvoltios, y en su período, o sea, la duración expresada en ciclos por segundo. En los adultos normales, el electroencefalograma obtenido con el sujeto en reposo, con los ojos cerrados, en relajación muscular, sin realizar trabajo mental y evitando toda emoción, muestra varias clases de ondas. Primero, ondas alfa, que se producen con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo y en una amplitud que varía de 5 a 50 microvoltios. Tienen su localización electiva en la región parieto-occipital. Segundo, ondas beta, de mayor frecuencia o rapidez, 14 a 25 ciclos por segundo, de menor amplitud, entre 5 y 10 microvoltios y de sucesión irregular. Su ubicación preferencial es precentral. Tercero, ondas zeta, que tienen una frecuencia entre 4 y 7 ciclos por segundo y una amplitud que no pasa de 30 microvoltios. Cuarto, ondas delta, de producción muy lenta, medio a 3 ciclos por segundo y de gran amplitud, más de 200 microvoltios. La sucesión de las ondas alfa constituye el ritmo alfa y aparece en el trazado en forma de períodos o colgajos que tienen una duración larga o breve según los casos. Se registra el ritmo alfa especialmente en la región occipital, siempre que el sujeto mantenga los ojos cerrados, desapareciendo al abrir los ojos, o bien si se realiza un esfuerzo mental. La sucesión de las ondas beta constituye, por el contrario, el ritmo beta o actividad rápida. Predomina en las regiones frontales y se observa en regiones parieto-occipitales en circunstancias en que la actividad cortical está aumentada. Por ejemplo, por excitaciones sensoriales. Al abrir los ojos un sujeto en un ambiente iluminado, se observa que la actividad alfa normal es sustituida por esta actividad rápida. Lo mismo con esfuerzos de atención o trabajo mental. El ritmo zeta se observa hasta la pubertad, pero puede reaparecer a consecuencia de diversos procesos. Presenta, como se dijo, una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. Veámoslo en la siguiente imagen. Las ondas delta o actividad muy lenta se encuentran en estados en que se comprueba una disminución fisiológica o patológica del metabolismo de la célula cerebral, como son la hipoglucemia insulínica, la anoxia, la encefalitis, la insuficiencia hepática grave, etc. Como en condiciones de reposo pueden no aparecer expresiones anormales o patológicas en los trazados, se recurre a los procedimientos de sensibilización, con los cuales pueden verse electroencefalogramas esencialmente patológicos que no aparecían espontáneamente. Los métodos de sensibilización o activación comprenden: primero, hiperventilación, para lo que se invita al paciente a efectuar durante 3 minutos inspiraciones y expiraciones profundas con una frecuencia de 20 por minuto. Segundo, estimulación luminosa intermitente o fotoestimulación mediante un estroboscopio emisor de destellos de frecuencia e intensidad conocidas. Tercero, estimulación auditiva mediante producción de ruidos variados. Y cuarto, sueño espontáneo o provocado.
Habíamos dicho que los métodos de activación se diseñan solo para destacar anomalías no objetivables y especialmente en casos en los cuales se sospecha alguna forma clínica de epilepsia. Pero habíamos comentado también que la hiperventilación constituye el método de rutina en todos los laboratorios electroencefalográficos. Hemos dicho que la técnica es sencilla. Consiste en hacer ejecutar al paciente, en el curso del registro, una serie de inspiraciones y expiraciones forzadas, a una frecuencia de 20 por minuto durante 3 minutos consecutivos. Esto determina, de acuerdo con Morris, un intercambio de aire de 20 a 50 litros por minuto y una caída en el tenor de dióxido de carbono plasmático de 3 a 7 milímetros por ciento. Se observa una lentificación progresiva, a veces con predominio de frecuencias lentas en las zonas frontales, con amplitudes por encima de los 200 microvoltios, sincrónicas y bilaterales. Cuando cesa la hiperventilación, y esto es un elemento importante a tener en cuenta, el gráfico se reintegra en forma normal a sus caracteres iniciales en un periodo no mayor de 30 segundos. La presencia de lateralizaciones o asimetrías en el curso de la lentificación, la prolongación de las descargas sincrónicas durante 1 o 2 minutos después de terminar la prueba de la hiperventilación, son elementos sutiles de interpretación de anormalidad. Es evidente que la aparición de paroxismos sincrónicos, bilaterales y generalizados en punta y onda constituye la respuesta franca a la forma clínica del pequeño mal epiléptico. En los niños, adolescentes y adultos jóvenes, la respuesta a la hiperventilación es clara. En la edad adulta tiende a ser menos obvia. La desintegración del ritmo es gradual o escalonada. Se pasa de una actividad alfa a una actividad zeta, existiendo una banda intermedia entre ambas frecuencias de 7,5 a 8,5 ciclos por segundo que podríamos llamar subalfa. Esa es la respuesta fisiológica. Sería patológica o anormal si la respuesta de lentificación fuera brusca o paroxística, como podemos apreciar en la fotografía siguiente. Existe sin lugar a dudas un factor individual en el que desempeña un papel fundamental el volumen del intercambio de aire pulmonar. El hecho de interpretar en forma equívoca la respuesta a la hiperventilación puede llevar a falsas conclusiones. Otro método importante al cual nos habíamos referido es la fotoestimulación. La estimulación luminosa intermitente con frecuencias variables producirá alteraciones en el electroencefalograma. La respuesta a esta estimulación intermitente depende de la frecuencia, color e intensidad de la luz. Para obtener mejores resultados, el foco luminoso debe colocarse a una distancia aproximada de 10 a 20 centímetros delante de la cara del sujeto al que se examina. Algunos autores consideran importante para la aparición de las descargas paroxísticas anormales el factor sorpresa, es decir, la brusca descarga de destellos luminosos frente al paciente inadvertido y con los ojos cerrados. Compresión carotídea. Era frecuente hace unos años efectuar la compresión carotídea durante un estudio electroencefalográfico para detectar la aparición de ondas lentas hemisféricas durante la compresión, fenómeno que puede producirse sin repercusión sintomática. Si bien, una vez hallado el efecto buscado, la inmediata descompresión puede restablecer el flujo carotídeo en forma rápida, existe también la posibilidad de que la compresión manual de la arteria precipite una trombosis carotídea irreversible. Esta puede producirse por la ruptura o hemorragia de una placa ateromatosa producida por la compresión manual.
Por este motivo, la compresión carotídea, si bien puede ser útil semiológicamente, puede resultar severamente perjudicial y por lo tanto hoy en día es considerada desaconsejable. Vamos a ocuparnos ahora del electroencefalograma anormal o patológico. Como el electroencefalograma va reflejando el proceso de maduración nerviosa desde el nacimiento hasta los 15 años de edad, hay diferencias entre el electroencefalograma del niño, del adolescente y del adulto. En los primeros años de vida se comprueba una progresiva aceleración de los ritmos, que comienzan lentos, y una disminución de las amplitudes que son elevadas. Hasta los 3 meses después del nacimiento, el ritmo delta constituye la totalidad de los trazados. Luego comienza a aparecer el ritmo zeta, que se hace dominante al llegar a los 3 o 4 años de edad. Después va avanzando el ritmo alfa, que se hace dominante alrededor de los 10 años de edad. En la pubertad, y sobre todo en niñas, las ondas cerebrales experimentan de modo temporal una fase de labilidad semejando una leve disritmia. En el electroencefalograma puede observarse la producción de modificaciones que dan lugar a los trazados anómalos o patológicos y que consisten en: primero, producción o aparición de ondas de menor frecuencia o más lentas que lo normal. Segundo, producción o aparición de ondas de amplitud superior a la normal. Tercero, desaparición o ausencia de ondas. Cuarto, cambios en la forma de las ondas. En vez de conservar la disposición sinusoidal, las ondas pueden presentarse aplanadas o con la cúpula muy redondeada, o bien con un vértice muy agudo, como espiga o punta de lanza, puntas y ondas agudas. Quinto, asincronismo del electroencefalograma obtenido en zonas simétricas de ambos hemisferios cerebrales. La presencia de estas modificaciones se designa con el nombre de disritmia cerebral, la que puede ser difusa, es decir, abarcar toda la corteza cerebral o bien parcial o focal si aparece circunscripta a una región, y permanente o paroxística según sea continua o en forma de accesos. Toda desviación de la normalidad se denomina, pues, disritmia. La disritmia puede presentarse en cierto número de sujetos normales, por lo que no siempre tiene valor patológico. Ello hace que el electroencefalograma deba ser siempre correlacionado con el cuadro clínico que presente el enfermo. Esto lo hemos dicho muchas veces y conviene recalcarlo una vez más. En epilépticos asintomáticos o en sujetos sanos, a veces pertenecientes a familias de epilépticos, pueden comprobarse estados disrítmicos. En situaciones patológicas, la disritmia se encuentra en: primero, epilepsia y estados convulsivos. La disritmia aparece durante los ataques y en el intervalo de los mismos, revistiendo modalidades que difieren según el tipo clínico. En el gran mal se registra durante la crisis una descarga generalizada de puntas de alto voltaje. Al finalizar la crisis aparecen ondas lentas para restablecerse luego, progresivamente, el ritmo previo a la misma. Fuera de ella pueden encontrarse puntas focales o polifocales mezcladas con ondas lentas, banda zeta, en cantidad variable. Observémoslo en las siguientes imágenes. Dichas alteraciones pueden aparecer espontáneamente o durante la hiperventilación o fotoestimulación, por ejemplo. En el pequeño mal aparece durante la crisis una descarga generalizada y alternada de complejos punta-onda con una frecuencia de 3 ciclos por segundo y 200 microvoltios de amplitud. En el intervalo de la crisis puede registrarse muy a menudo o suele ser provocada
por la prueba de la hiperapnea o fotoestimulación. Observémoslo a velocidades de 1,5 y 3 centímetros por segundo respectivamente. En la epilepsia psicomotora se registra durante la crisis una descarga de ondas agudas temporales, con o sin generalización, seguida de lentificación ulterior. El registro intercrisis suele demostrar la existencia de ondas agudas o lentas temporales, espontáneas o provocadas por la hiperventilación o fotoestimulación. En la epilepsia jacksoniana o epilepsia focal motora se encuentran electroencefalográficamente ondas agudas focales correspondientes a la zona de la corteza cerebral alterada. Este registro se presenta durante y aún fuera de la crisis, evidenciando la existencia de un estímulo irritativo local. Segundo, lesiones localizadas del cerebro. La electroencefalografía presta utilidad para el reconocimiento de distintas lesiones focales o localizadas, tales como tumores, gliomas, quistes, etc., abscesos, hematomas sub o extradurales, cicatrices. Si la lesión se halla cercana a la corteza cerebral, se manifestará por la aparición de ondas lentas, banda delta, en la zona correspondiente a su localización, o bien en todo el hemisferio si su localización es profunda. Veámoslo a velocidad de 3 centímetros por segundo. A veces, en lugar de producir ondas lentas, pueden manifestarse como ondas agudas o puntas focales. Tercero, trastornos de la irrigación sanguínea cerebral. Los accidentes cerebrovasculares, infartos, hemorragias, por ejemplo, pueden producir ondas lentas focales o del hemisferio comprometido. Los fenómenos pueden atenuarse progresivamente. La anoxia cerebral por paro cardiorrespiratorio se manifiesta por una disminución de la frecuencia, con depresión manifiesta del voltaje y más tarde por un aplanamiento del electroencefalograma. Cuarto, enfermedades difusas cerebrales. En las atrofias cerebrales y demencias tipo Alzheimer se produce una lentificación generalizada y progresiva de los ritmos, unida a veces a trenes de ondas lentas. En las hidrocefalias de presión normal, síndrome de Jaquim-Adams, se produce lentificación y aparición paroxística y difusa de descargas de ondas lentas. Quinto, alteraciones generales. En el síndrome de Pickwick, en la hipoglucemia, en la encefalopatía por Tocaba, en el precoma y coma hepáticos, en la insuficiencia renal crónica, pueden verse alteraciones electroencefalográficas de tipo inespecífico caracterizadas por una disminución de la actividad bioeléctrica. En la hipercalcemia y en la intoxicación plúmbica pueden aparecer descargas tipo gran mal. En la encefalitis se observan ondas muy lentas, generalizadas, de medio a 1,5 ciclos por segundo, de mediano y alto voltaje. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, descrita por Creutzfeldt en el año 1920 y Jakob en el año 1921, el electroencefalograma se hace anormal en el transcurso de la enfermedad, mostrando lentitud difusa con ondas agudas sobreagregadas. Estas ondas agudas, generalizadas y bisincrónicas, con la característica de repetirse a intervalos relativamente cortos, adquiriendo un aspecto periódico por la regularidad del intervalo libre, pueden persistir hasta el final, mostrando un trazado plano entre una y otra descarga. Goldhammer y Braham proponen una tríada diagnóstica para esta enfermedad: deterioro mental, mioclonías y un trazado electroencefalográfico con las ondas agudas descriptas. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, el hecho que trazados similares pueden verse en la encefalopatía hepática, en la encefalopatía disenzimática y en ciertos tumores talámicos.
Sexto, muerte. En el electroencefalograma cesa la actividad bioeléctrica cerebral y no se registran ondas. Es un electroencefalograma plano. Como hemos visto entonces, la electroencefalografía es un estudio que presta utilidad y lo englobamos dentro de la semiología neurológica. La semiología neurológica que debe seguir ciertos cánones, como el estudio, decimos siempre, de la motilidad, el tono muscular, el trofismo, la ataxia, los reflejos, la sensibilidad de los pares craneanos, las fases, la actitud del decúbito del signo de Romberg, y debe ser esto corroborado posteriormente por los métodos. Uno de los métodos importantes es el que hemos tocado en el día de hoy, el tema de la electroencefalografía, que puede prestar utilidad y puede ayudar a realizar un diagnóstico certero y eficaz en la consulta o al pie de la cama del enfermo. Muchas gracias por la atención dispensada. En el día de hoy vamos a ocuparnos de otro tema importante dentro de la neurología, el capítulo correspondiente a la electroencefalografía. Vamos a utilizar para ello nuevamente ciertos trazados normales y patológicos que corresponden a nuestro libro de semiología del sistema nervioso. Queremos decir también que este videoprograma tiene que verse conjuntamente con el videoprograma de convulsiones que también tenemos grabado. Desde Galvani hasta Berger y desde este hasta la actualidad, son numerosas las vicisitudes por las que atravesara la ciencia y las investigaciones de los fenómenos bioeléctricos hasta llegar a los progresos de la electrónica moderna, que consta de equipos exactos. La introducción de los transistores superó muchísimo el rendimiento de las válvulas y permitió registrar minúsculas expresiones de la actividad bioeléctrica cerebral. Berger es nombre señero en la electroencefalografía por haber sido el primero que registró la actividad bioeléctrica de un cerebro humano en 1924, seguido poco después por Connie Müller. Las investigaciones previas en el animal se iniciaron con Dubois-Reymond en el año 1848, Catton en el año 1875, Fleisch von Marxon en el año 1883 y sobre todo las figuras de Beck y Cybulski, Shenor, Berigo, Neminsky y Samoilov, entre otros. Todos ellos forman un grupo de prestigiosos hombres de ciencia que junto con Adrian en 1934 contribuyeron al progreso de la electroneurofisiología. La electroencefalografía, como hemos dicho, surgido con los trabajos de Hans Berger, ha adquirido una importancia cada vez mayor,
constituyendo un valioso auxiliar de la semiología neurológica y de la neurocirugía. Si tuviéramos que intentar una definición de lo que entendemos por el término electroencefalografía, vamos a decir que es un método que consiste en la inscripción gráfica de las corrientes de acción producidas por la actividad de la corteza cerebral, a semejanza de la electrocardiografía con las corrientes de acción generadas por la actividad miocárdica. Estas corrientes de acción son registradas en forma de ondas que representan globalmente la actividad eléctrica sincronizada de la vasta asociación de neuronas de la corteza cerebral, que tienen su origen en factores metabólicos que determinan los diferentes cambios de potencial a lo largo y ancho de la membrana celular. Las ondas presentan una tendencia a la ritmicidad, con una frecuencia y un potencial o amplitud que varía dentro de ciertos límites normalmente. Como estas ondas son de gran frecuencia y pequeña amplitud, se utilizan para su registro, en vez del galvanómetro corriente, los oscilógrafos, ya el electromagnético con inscriptor de tinta o bien el de rayos catódicos. Los aparatos poseen un sistema de amplificación diferencial y son de 8 a 16 fisiológica o patológica del metabolismo de la célula cerebral, como son la hipoglucemia insulínica, la anoxia, la encefalitis, la insuficiencia hepática grave, etc. Como en condiciones de reposo pueden no aparecer expresiones anormales o patológicas en los trazados, se recurre a los procedimientos de sensibilización, con los cuales pueden verse electroencefalogramas esencialmente patológicos que no aparecían espontáneamente. Los métodos de sensibilización o activación comprenden: primero, hiperventilación, para lo que se invita al paciente a efectuar durante 3 minutos inspiraciones y expiraciones profundas con una frecuencia de 20 por minuto. Segundo, estimulación luminosa intermitente o fotoestimulación mediante un estroboscopio emisor de destellos de frecuencia e intensidad conocidas. Tercero, estimulación auditiva mediante producción de ruidos variados. Y cuarto, sueño espontáneo o provocado. Habíamos dicho que los métodos de activación se diseñan solo para destacar anomalías no objetivables y especialmente en casos en los cuales se sospecha alguna forma clínica de epilepsia. Pero habíamos comentado también que la hiperventilación constituye el método de rutina en todos los laboratorios electroencefalográficos. Hemos dicho que la técnica es sencilla. Consiste en hacer ejecutar al paciente, en el curso del registro, una serie de inspiraciones y expiraciones forzadas, a una frecuencia de 20 por minuto durante 3 minutos consecutivos. Esto determina, de acuerdo con Morris, un intercambio de aire de 20 a 50 litros por minuto y una caída en el tenor de dióxido de carbono plasmático de 3 a 7 milímetros por ciento. Se observa una lentificación progresiva, a veces con predominio de frecuencias lentas en las zonas frontales, con amplitudes por encima de los 200 microvoltios, sincrónicas y bilaterales. Cuando cesa la hiperventilación, y esto es un elemento importante a tener en cuenta, el gráfico se reintegra en forma normal a sus caracteres iniciales en un periodo no mayor de 30 segundos. La presencia de lateralizaciones o asimetrías en el curso de la lentificación, la prolongación de las descargas sincrónicas durante 1 o 2 minutos después de terminar la prueba de la hiperventilación, son elementos sutiles de interpretación de anormalidad. Es evidente que la aparición de paroxismos sincrónicos, bilaterales y generalizados
en punta y onda constituye la respuesta franca a la forma clínica del pequeño mal epiléptico. En los niños, adolescentes y adultos jóvenes, la respuesta a la hiperventilación es clara. En la edad adulta tiende a ser menos obvia. La desintegración del ritmo es gradual o escalonada. Se pasa de una actividad alfa a una actividad zeta, existiendo una banda intermedia entre ambas frecuencias de 7,5 a 8,5 ciclos por segundo que podríamos llamar subalfa. Esa es la respuesta fisiológica. Sería patológica o anormal si la respuesta de lentificación fuera brusca o paroxística, como podemos apreciar en la fotografía siguiente. Existe sin lugar a dudas un factor individual en el que desempeña un papel fundamental el volumen del intercambio de aire pulmonar. El hecho de interpretar en forma equívoca la respuesta a la hiperventilación puede llevar a falsas conclusiones. Otro método importante al cual nos habíamos referido es la fotoestimulación. Y conviene recalcarlo una vez más. En epilépticos asintomáticos o en sujetos sanos, a veces pertenecientes a familias de epilépticos, pueden comprobarse estados disrítmicos. En situaciones patológicas, la disritmia se encuentra en, primero, epilepsia y estados convulsivos. La disritmia aparece durante los ataques y en el intervalo de los mismos, revistiendo modalidades que difieren según el tipo clínico. En el gran mal se registra durante la crisis una descarga generalizada de puntas de alto voltaje. Al finalizar la crisis aparecen ondas lentas para restablecerse luego, progresivamente, el ritmo previo a la misma. Fuera de ella pueden encontrarse puntas focales o polifocales mezcladas con ondas lentas, banda zeta en cantidad variable. Observémoslo en las siguientes imágenes. Dichas alteraciones pueden aparecer espontáneamente o durante la hiperventilación o fotoestimulación, por ejemplo. En el pequeño mal aparece durante la crisis una descarga generalizada y alternada de complejos punta-onda con una frecuencia de 3 ciclos por segundo y 200 microvoltios de amplitud. En el intervalo de la crisis puede registrarse muy a menudo o suele ser provocada por la prueba de la hiperpnea o fotoestimulación. Observémoslo a velocidades de 1,5 y 3 centímetros por segundo respectivamente. En la epilepsia psicomotora se registra durante la crisis una descarga de ondas agudas temporales, con o sin generalización, seguida de lentificación ulterior. El registro intercrisis suele demostrar la existencia de ondas agudas o lentas temporales, espontáneas o provocadas por la hiperventilación o fotoestimulación. En la epilepsia jacksoniana o epilepsia focal motora se encuentran electroencefalográficamente ondas agudas focales correspondientes a la zona de la corteza cerebral alterada. Este registro se presenta durante y aún fuera de la crisis, evidenciando la existencia de un estímulo irritativo local. Segundo, lesiones localizadas del cerebro. La electroencefalografía presta utilidad para el reconocimiento de distintas lesiones focales o localizadas, tales como tumores, gliomas, quistes, etc., abscesos, hematomas sub o extradurales, cicatrices. Si la lesión se halla cercana a la corteza cerebral, se manifestará por la aparición de ondas lentas, banda delta, en la zona correspondiente a su localización, o bien en todo el hemisferio si su localización es profunda. Veámoslo
a velocidad de 3 centímetros por segundo. A veces, en lugar de producir ondas lentas, pueden manifestarse como ondas agudas o puntas focales. Tercero, trastornos de la irrigación sanguínea cerebral. Los accidentes cerebrovasculares, infartos, hemorragias, por ejemplo, pueden producir ondas lentas focales o del hemisferio comprometido. Los fenómenos pueden atenuarse progresivamente. La anoxia cerebral por paro cardiorrespiratorio se manifiesta por una disminución de la frecuencia, con depresión manifiesta del voltaje y más tarde por un aplanamiento del electroencefalograma. Cuarto, enfermedades difusas cerebrales. En las atrofias cerebrales y demencias tipo Alzheimer se produce una lentificación generalizada y progresiva de los ritmos, unida a veces a trenes de ondas lentas. En las hidrocefalias de presión normal, síndrome de Hacking-Adams, se produce lentificación y aparición paroxística y difusa de descargas. La estimulación luminosa intermitente con frecuencias variables producirá alteraciones en el electroencefalograma. La respuesta a esta estimulación intermitente depende de la frecuencia, color e intensidad de la luz. Para obtener mejores resultados, el foco luminoso debe colocarse a una distancia aproximada de 10 a 20 centímetros delante de la cara del sujeto al que se examina. Algunos autores consideran importante para la aparición de las descargas paroxísticas anormales el factor sorpresa, es decir, la brusca descarga de destellos luminosos frente al paciente inadvertido y con los ojos cerrados. Compresión carotídea. Era frecuente hace unos años efectuar la compresión carotídea durante un estudio electroencefalográfico para detectar la aparición de ondas lentas hemisféricas durante la compresión, fenómeno que puede producirse sin repercusión sintomática. Si bien, una vez hallado el efecto buscado, la inmediata descompresión puede restablecer el flujo carotídeo en forma rápida, existe también la posibilidad de que la compresión manual de la arteria precipite una trombosis carotídea irreversible. Esta puede producirse por la ruptura o hemorragia de una placa ateromatosa producida por la compresión manual. Por este motivo, la compresión carotídea, si bien puede ser útil semiológicamente, puede resultar severamente perjudicial y por lo tanto hoy en día es considerada desaconsejable. Vamos a ocuparnos ahora del electroencefalograma anormal o patológico. Como el electroencefalograma va reflejando el proceso de maduración nerviosa desde el nacimiento hasta los 15 años de edad, hay diferencias entre el electroencefalograma del niño, del adolescente y del adulto. En los primeros años de vida se comprueba una progresiva aceleración de los ritmos, que comienzan lentos, y una disminución de las amplitudes que son elevadas. Hasta los 3 meses después del nacimiento, el ritmo delta constituye la totalidad de los trazados. Luego comienza a aparecer el ritmo zeta, que se hace dominante al llegar a los 3 o 4 años de edad. Después va avanzando el ritmo alfa, que se hace dominante alrededor de los 10 años de edad. En la pubertad, y sobre todo en niñas, las ondas cerebrales experimentan de modo temporal una fase de labilidad semejando una leve disritmia. En el electroencefalograma puede observarse la producción de modificaciones que dan lugar a los trazados anómalos o patológicos y que consisten en: primero, producción o aparición de ondas de menor frecuencia o más lentas que lo normal. Segundo, producción o aparición de ondas de amplitud superior a la normal. Tercero, desaparición o ausencia de ondas. Cuarto, cambios en la forma de las ondas. En vez de conservar la disposición sinusoidal, las ondas pueden presentarse aplanadas o con la cúpula muy redondeada, o bien con un vértice muy agudo, como espiga
o punta de lanza, puntas y ondas agudas. Quinto, asincronismo del electroencefalograma obtenido en zonas simétricas de ambos hemisferios cerebrales. La presencia de estas modificaciones se designa con el nombre de disritmia cerebral, la que puede ser difusa, es decir, abarcar toda la corteza cerebral o bien parcial o focal si aparece circunscripta a una región, y permanente o paroxística según sea continua o en forma de accesos. Toda desviación de la normalidad se denomina, pues, disritmia. La disritmia puede presentarse en cierto número de sujetos normales, por lo que no siempre tiene valor patológico. Ello hace que el electroencefalograma deba ser siempre correlacionado con el cuadro clínico que presente el enfermo. Esto lo hemos dicho muchas veces en canales. Por medio de electrodos constituidos por pequeñas placas metálicas aplicados con una pasta de conducción especial sobre la piel previamente humedecida con solución fisiológica o alcohol, la corriente es recogida y llevada al oscilógrafo por delgados alambres. Habitualmente los electrodos se colocan en las siguientes regiones: frontal, central o motora, parietal, occipital, temporal y en la línea media. También se pueden agregar electrodos en posiciones intermedias. Se puede utilizar la derivación bipolar o unipolar. En la primera, ambos electrodos son activos y van colocados en puntos más o menos próximos de la región del cuero cabelludo a explorar. En la segunda, un electrodo es activo y va ubicado en la región a explorar, y el otro, indiferente, se coloca en un lugar considerado inactivo, por ejemplo, el lóbulo de la oreja. A diferencia de la electrocardiografía, la electroencefalografía registra los fenómenos eléctricos de las áreas más próximas a la colocación de los electrodos. No hay, sin embargo, diferencia entre el electroencefalograma obtenido a través del cuero cabelludo y el obtenido directamente de la corteza cerebral puesta al descubierto en el curso de una intervención quirúrgica. Vamos a ocuparnos de los caracteres normales del electroencefalograma. Las ondas del trazado se analizan en su forma o amplitud, que se mide en microvoltios, y en su período, o sea, la duración expresada en ciclos por segundo. En los adultos normales, el electroencefalograma obtenido con el sujeto en reposo, con los ojos cerrados, en relajación muscular, sin realizar trabajo mental y evitando toda emoción, muestra varias clases de ondas. Primero, ondas alfa, que se producen con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo y en una amplitud que varía de 5 a 50 microvoltios. Tienen su localización electiva en la región parieto-occipital. Segundo, ondas beta, de mayor frecuencia o rapidez, 14 a 25 ciclos por segundo, de menor amplitud, entre 5 y 10 microvoltios y de sucesión irregular. Su ubicación preferencial es precentral. Tercero, ondas zeta, que tienen una frecuencia entre 4 y 7 ciclos por segundo y una amplitud que no pasa de 30 microvoltios. Cuarto, ondas delta, de producción muy lenta, medio a 3 ciclos por segundo y de gran amplitud, más de 200 microvoltios. La sucesión de las ondas alfa constituye el ritmo alfa y aparece en el trazado en forma de períodos o colgajos que tienen una duración larga o breve según los casos. Se registra el ritmo alfa especialmente en la región occipital, siempre que el sujeto mantenga los ojos cerrados, desapareciendo al abrir los ojos, o bien si se realiza un esfuerzo mental. La sucesión de las ondas beta constituye, por el contrario, el ritmo beta o actividad rápida. Predomina en las regiones frontales
y se observa en regiones parieto-occipitales en circunstancias en que la actividad cortical está aumentada. Por ejemplo, por excitaciones sensoriales. Al abrir los ojos un sujeto en un ambiente iluminado, se observa que la actividad alfa normal es sustituida por esta actividad rápida. Lo mismo con esfuerzos de atención o trabajo mental. El ritmo Z se observa hasta la pubertad, pero puede reaparecer a consecuencia de diversos procesos. Presenta, como se dijo, una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. Veámoslo en la siguiente imagen. Las ondas delta o actividad muy lenta se encuentran en estados en que se comprueba una disminución fisiológica